¿Nada aún? Ya, ingeniero. Ya, ahora sí. Se ve. Ya, bueno. Entonces empezamos con nuestro último tema, como decíamos hace un momento, que es el método de Cross. Al igual que los últimos temas que hemos visto, este método se orienta al cálculo de estructuras estáticamente indeterminadas, particularmente, digamos que lo vamos a direccionar hacia pórticos. Y este método también es conocido como el método de la distribución de momentos, porque si lo quieren buscar en literatura, eh, pues en general se conoce como el método de Cross. Tiene una particularidad y es que es un proceso iterativo. ¿Sí? Se conoce como el método de la distribución de momentos porque, al igual que el método de ángulos de giro que ya evaluamos y todo, ya conocemos, el resultado inicial que vamos a obtener de la solución del método van a ser los momentos. Entonces, por ende, ya sabemos que el cálculo de cortantes y de axiales pues proviene de la estática de cada elemento. ¿De acuerdo? Entonces, para que también ya tenemos un camino avanzado en esa segunda parte que es la obtención de cortantes y axiales, para que lo tengamos en cuenta. Este es un dibujito que generalmente se encuentra en todos los libros donde explican en qué consiste el método de Cross. Y es que tengo un conjunto de elementos unidos entre sí, ¿cierto? Con un nudo común, que es este central en particular. Acá pues estoy dibujando 4 elementos, no es que tengan que ser 4 elementos, ¿no? Pueden ser 2, 3, cualquier otra cantidad de elementos, obviamente que desde que estructuralmente funcione, ¿cierto? Esto aquí es un esquema académico, pero pues ya si lo ponemos en nuestro contexto ingenieril, pues pueden ser un pórtico, pueden ser unas vigas, ¿cierto? Lo que me interesa es saber que allí hay un nudo en común para unas barras. Barras que de acuerdo con la topología vamos a llamar 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Aquí las tengo marcadas. 1, 2, 3 y 4. Y pues obviamente tenemos una topología para cada una caracterización, unos atributos para cada barra, ¿cierto? Entonces esta barra 1 tiene un módulo de elasticidad, un material, una sección y una longitud. Lo mismo ocurre para el elemento 2, lo mismo ocurre para el elemento 3, lo mismo ocurre para el elemento 4, ¿sí? También tengo numerados unos nudos pues para garantizar esa topología. Ahora lo que decimos acá en este esquema es, si yo aplico un momento, ¿cierto? Una fuerza aquí en este nudo, un momento, como yo estoy considerando que mis barras son empotradas en los extremos, pues en cada uno de esos nudos, 1, 2, 3, 4, yo voy a tener un momento de reacción, ¿sí? Igual lo estoy numerando como la topología de los nudos. Entonces, en el nudo 1 tengo un momento 1, en el nudo 2 tengo un momento 2, nudo 3, nudo 4, momentos 3 y 4 respectivamente. La pregunta es, ¿de qué magnitud serán esos momentos, esas reacciones allá en los extremos, en los apoyos? ¿Qué se les ocurre? Si tengo un momento M que aplico ahí en el centro. Pues la suma de los otros debe contrarrestar ese, ¿no? ¿Cómo? Que pues deben ir según cómo se aplique el momento M, ¿no? O sea, si ese es positivo, los otros deben ser negativos para Bueno, contrarrestar. sí, obviamente tiene que estar en equilibrio, ¿de acuerdo? Eso es importante. Pero ¿de qué magnitud se dan esos momentos 1, 2, 3 y 4? O sea, como iguales, son iguales. Igual, o sea, cada uno es la cuarta parte, 25%. O sea que M1 va a ser M cuartos, M2 M cuartos, ¿sí? M3 M 4 cada uno M cuartos. Pues puede ser, ¿no? Puede ser. No sé qué dicen los compañeros. Y pues yo creería que sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Otro compañero que está de acuerdo.
¿Alguien que esté en desacuerdo? Bueno, que eso depende también de la geometría, ¿no? Depende de la geometría. Bueno, ahí sí estoy ya más de acuerdo yo, ¿sí? La respuesta que me están dando es posible, ¿sí? Pero no es una generalidad, de hecho es un caso muy particular. Que este M1, M2, M3 y M4 sean iguales, sea la cuarta parte, depende. Como me dice Nicolás, depende de la geometría. Aquí yo dibujé otra estructura, ¿cierto? Pensando en que el sistema sea el mismo, ¿cierto? Que tengo cuatro elementos, cada uno con su topología, con sus atributos de material, de sección, ¿sí? Y le pongo un momento en la mitad. ¿Cuáles son los momentos M1, M2, M3 y M4 acá bajo esta nueva geometría? ¿También será el 25%? ¿O la cuarta parte en cada uno? No, ya en los extremos debe ser mayor, ¿no? ¿Por qué? Por la longitud es más largo, más grande, sí, más, se habría mayor momento, ¿no? ¿Será que sí? Los compañeros que dicen. Bueno, no. Si me preguntan a mí, yo les digo, aquí también podría ser la cuarta parte cada uno, pero nuevamente es un caso particular. Nicolás hizo un comentario muy interesante, me dice, por la longitud, ¿cierto? O sea, me dice, la longitud me va a generar una variación en la respuesta, o sea que el momento de acá va a ser diferente que el de acá. ¿Por qué? Porque tengo longitudes diferentes. De hecho, este dibujo lo hice adrede con esa relación de longitudes tan marcada, precisamente para que ustedes se den cuenta que la longitud es un factor relevante, pero no es el único factor, porque recordemos que la topología como tal nos está hablando de que tengo materiales, tengo inercias, tengo longitudes, o sea, una sección, ¿cierto? Entonces dejemos eso por ahí. Lo que yo sí les puedo decir es, oiga, indudablemente, por equilibrio, la suma de momentos M1, M2, M3, M4 tiene que ser igual a este momento M. ¿Cierto que sí? Que si decimos que todos son iguales, pues 25% o M cuartos, M cuartos, M cuartos, M cuartos, pues me va a dar igual a M. Sí, sigue funcionando. Pero ahora nosotros vamos a evaluar un concepto que ya lo hemos trabajado, ¿cierto? Pero de pronto no lo hemos nombrado, que es este concepto de rigidez, esta K de rigidez. Y esa rigidez es EI sobre L, o la definimos, una rigidez por flexión como EI sobre L, rigidez por flexión, ¿sí? Porque aquí estamos involucrando la inercia. Entonces, pues cada uno de estos elementos, si yo hablo de que tengo rigideces, ¿cierto? Cada uno de estos elementos va a tener una rigidez. Si la rigidez de todos ellos es la misma, pues entonces van a recibir la misma cantidad de momento. Si la rigidez de los elementos es diferente, pues empieza a variar la cantidad de momento que recibe cada uno. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Qué pena, lo puede volver a repetir, Inge. Que estamos hablando que las características de cada uno de estos elementos, ¿cierto? Particularmente, como dijimos que eran momentos, que es un método de distribución de momentos, pues lo vamos a asociar a su rigidez por flexión, que la denominamos o la expresamos como E por I sobre L. Como cada elemento tiene esos atributos de material y de sección, pues yo puedo decir que cada uno de esos elementos tiene una rigidez diferente.
O bueno, no tiene que ser diferente, pueden ser iguales, que es un caso particular. Si son iguales, pues obviamente a cada nudo le va a corresponder el mismo momento de respuesta. Pero si son diferentes, pues empieza a variar. Lo que sí se va a mantener es que la suma de los momentos sea igual al momento total. ¿Estamos? Entonces, por eso yo les dije, en este dibujo de la derecha también me puede dar el 25% en cada uno. Lo que pasa es que yo tengo que equilibrar que esta rigidez de este elemento es igual a la rigidez de este elemento, ¿no? Aquí pues lo vemos de forma explícita que tengo mayor longitud. Acá tengo una menor longitud. O sea, podría decir que entre más largo el elemento es menos rígido, ¿cierto? Porque es inversamente proporcional. Si tengo un material de mayor resistencia, de mayor rigidez, de mayor módulo elasticidad, pues voy a tener un material más rígido, ¿sí? Si tengo una sección más parada, una mayor inercia, pues voy a tener un elemento más rígido. Bueno, ya lo que hablamos de la longitud. Entonces yo podría decir que lo que pierdo acá con longitud en este elemento, lo puedo ganar con rigidez en el material. Entonces puedo tener un elemento con dos longitudes diferentes, pero con materiales diferentes y tener la misma rigidez. Que si me sirve para algo, no sé. Que si es práctico en la construcción, no creo. Bueno, a no ser que sea acero y concreto, ¿cierto? Pero bueno, es para que lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí también pueden ser iguales, pero en el caso más general, cada uno de estos elementos va a tener una rigidez diferente. Entonces, pues va a tener un momento diferente, ¿sí? Y lo que yo sé, sí se garantiza es que la suma de los momentos, la sumatoria de los m sub i que tenemos acá, va a ser igual a ese momento que estoy aplicando externo. Entonces, para conocer de cuánto es ese momento que le corresponde a cada nudo, lo que yo hago es distribuirlo en función de la rigidez. Y a eso le vamos a llamar factor de distribución. Tomen nota por ahí y márquenlo porque ese factor de distribución es importantísimo dentro del método. ¿De acuerdo? Factor de distribución. Y entonces, ¿en qué consiste ese factor de distribución? Pues que yo cojo la rigidez del elemento como tal y la divido entre la sumatoria de rigideces de todos los elementos que están llegando a ese nudo en particular. Ojo, anótenlo por ahí, a ese nudo. No a la estructura, a ese nudo. Igual ya vamos a hacer ejercicios, pero para que lo tengamos en cuenta de cuáles son los principios de trabajo. Entonces, vamos a distribuir momentos en función de esa rigidez o ese factor de distribución. Sumatoria de la rigidez del elemento, o sea, aquí para este 1 va a ser la rigidez de este elemento 1 E1 y 1 L1 sobre la sumatoria de rigideces de todos estos elementos que están llegando a este nudo, que es esta. Esto es un porcentaje, ¿cierto? Es esa dimensional. Se puede expresar como el E1 y 1 L1 sobre la sumatoria de todos, pues para el caso del nudo. ¿Vamos bien? Sí, señor. Y adicionalmente, en el planteamiento del método, vamos a necesitar un factor de transporte, que decimos que para secciones prismáticas va a ser 0.5. Y ese factor de transporte también ya lo hemos hablado previamente en nuestro método de ángulos de giro. ¿Se acuerdan ustedes en ángulos de giro que cuando bueno, aquí nuevamente, dentro de nuestras premisas que tenemos entre algunas otras, es que las barras se consideran doblemente empotradas, ¿sí? Entonces recuerden ustedes que en ángulos de giro también teníamos esa premisa, las barras doblemente empotradas, pero lo que hacía yo para empezar a dar eh, movilidad, para empezar a ver todas las posibilidades que tenía mi estructura de acuerdo a la condición de apoyo,
era que yo habilitaba un giro en un extremo de la barra y que el momento era, bueno, si lo habilitaba en el extremo inicial, si lo recuerdan, era 4EI sobre L teta I, ¿cierto? Pero yo les dije, ya les decía que el EI sobre L ya no es un término tan desconocido para nosotros, sino que ya lo habíamos trabajado en ángulos de giro. Y ahí estamos hablando de la rigidez por flexión. Por eso en el método de ángulos de giro, la respuesta era flexión. ¿Sí recuerdan? ¿De dónde salía ese término 4EI sobre L por teta I? No, no, señor. Yo no. ¿No recuerdan? Aquí está. ¿Sí? Que las barras eran doblemente empotradas y dijimos que como en nuestra condición real de las estructuras no siempre iba a tener barras doblemente empotradas, sino que tenía algunas con unas condiciones diferentes, entonces aquí yo le permitía un giro en el nudo inicial. Entonces al permitirle el giro, pues acá se me generaba un momento de magnitud 4EI sobre L por teta I, ¿cierto? Este es el término de rigidez que estamos hablando, por flexión. Y en el extremo opuesto de esa barra, porque siempre estamos hablando de barras, el momento va a ser de magnitud 2EI sobre L por teta I, ¿cierto? Y de que Sí, después sí, sí. hicimos una superposición y llegamos a, bueno, ya ustedes lo conocen. ¿Cuánta es la relación de mi extremo lejano a mi extremo cercano? Se me perdió el mouse. No ¿Cuatro veo. veces? Si tengo en un lado 4EI sobre L teta I y en el otro lado tengo 2EI sobre L teta I, ¿qué relación tengo entre un lado y el otro? La mitad. La mitad, ¿sí? Ahí es donde estamos nosotros también diciendo que tenemos un factor de transporte. 0.5. 0.5, la mitad. No veo mi puntero. No sé por lo que estoy en modo presentación al otro lado. Por eso mi factor de transporte aquí es 0,5, pues para secciones prismáticas que son las que utilizamos nosotros generalmente, ¿no? Entonces, por un lado tengo factores de distribución, por otro lado tengo factores de transporte y acá tengo unas premisas de solución del método. Ya dijimos, esta segunda, los momentos de empotramiento perfecto en las barras. Estamos considerando barras doblemente empotradas. Vamos a decir que para este método, la deformación por flexión es más relevante que la deformación por axial. ¿Sí será eso cierto? ¿Que la deformación por flexión es más relevante que la deformación por axial? Pues por axial serían muy pequeños los diagramas, ¿no? Los momentos. Los valores de deformación. Los ¿Se valores acuerdan de... que cuando nosotros hicimos esos cálculos por allá cuando estábamos en método de trabajo virtual, en deformaciones compatibles, ¿se acuerdan que nosotros calculamos las deformaciones por axial, calculamos las deformaciones por cortante, calculamos deformaciones por flexión? Y que dijimos, oiga, esas deformaciones por flexión son las que se llevan con un 95% de la respuesta final, entonces no consideremos, o sea, optimicemos nuestro trabajo, no consideremos deformaciones por axial, no consideremos deformaciones por cortante. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Y que por eso después integrábamos solamente los diagramas de momento, de flexión, para el cálculo de deformaciones. ¿Sí fue así o no fue así? Sí, sí, señor. Pero sí se acuerdan, ¿no? No,
No es solo porque me digan que sí, que es lo que yo quiero escuchar. Yo espero que sí se acuerden. Sí, señor, sí, me acuerdo. Ok. Bueno, asimismo, vamos a decir que otra de las premisas que consideramos nudos rígidos. ¿Qué implican estos nudos rígidos? Pues vean que acá, en el dibujito, trate de hacer lo más parecido, ¿sí? Que si yo tengo aquí unos nudos, como dicen, en escuadra, con 90 grados entre los elementos, ¿sí? El nudo va a girar completo. Entonces, una vez ha rotado el nudo, entre los elementos también van a tener ángulos de 90 grados, ¿sí? Y a partir de eso, pues ya empieza la deformación como tal del elemento. Vamos a considerar unas barras indeformables y vamos a considerar barras prismáticas de sección constante. Esas son nuestras premisas. Y el método consiste en que yo voy a tener un desbalance, balance, transporte. Recuerde que yo ya les dije que esto era un método de iterativo, ¿sí? De iteraciones. Entonces, voy a tener un desbalance, balance, transporte. Reviso, ¿tengo desbalance? Sí. Ah, bueno, desbalance, balance, transporte. ¿Tengo desbalance? No. Ah, bueno, si ya no tengo desbalance, entonces termino mi, eh, mi procedimiento. Y ya obtendré los valores de momento. ¿Estamos? ¿No? Aquí planteando la teoría de qué es lo que vamos a asumir nosotros para poder aplicar el método de Cross, método iterativo. Bueno, como dijimos que tenemos elementos que los cuales consideramos doblemente empotrados, pues volvemos a trabajar nuevamente con barras o con unos momentos de empotramiento que ustedes ya conocen y saben cómo trabajar, ¿cierto? ¿Hay alguna duda de cómo trabajar esta tabla? Silencio, entonces creo que no. Y pues, si todo es así de fácil, vamos a plantear esta viga, nuestro primer ejercicio para hacer por el método de Cross. Una viga de 2 tramos, primera luz de 8 metros, segunda luz de 6 metros, con una carga uniforme de 2,5 toneladas metro, de sección y de material constante, y la idea es solucionarla por el método de Cross. ¿Qué grado de indeterminación estática tiene esta viga? ¿5? Ah, no. 3, 6, 7, 4. ¿Todos de acuerdo? Sí, sí, tiene 4. Sí, señor. Tiene 4. Bueno, si quisiéramos hacerlo por deformaciones compatibles, ¿qué implicaciones tiene que ese grado de indeterminación estática sea 4? Que se tienen que hacer 5 sistemas. Se tiene que hacer 5 sistemas, ¿no? El sistema 0, el 1, 2, 3 y 4. Y en cada sistema, pues, obviamente 5 sistemas estáticamente determinados, y en cada uno, pues, voy haciendo una liberación y después como que superpongo para devolver las condiciones iniciales a la estructura. ¿Cierto? Lo tenemos claro. Si lo fuéramos a desarrollar por el método de ángulos de giro, ¿qué implicaciones tiene? ¿Cómo lo plantearían? Ya ustedes que dominan todos esos métodos. Pues como tal tiene 2 elementos, serían 4 ecuaciones. 4 ecuaciones de campo, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Con el teta, o sea, en el apoyo PATI, Ajá. con un teta
diferente de 0 y con un momento igual a 0. Y en La el sumatoria empotrado, de los momentos en vale, uno. sí, sí, la sumatoria, perdón. Y en los empotrados, el teta sería igual a 0 y los momentos diferentes de 0. ¿Cuántos ángulos de giro tendría que calcular yo? 2. ¿Cuáles? El. Ah, no, 1. El 2. El Teta 2, 2. el teta 2, Sí, ¿cierto? solamente el Sí, 2. solamente el 2. Ya es como más chévere, digo yo, desde el punto de vista práctico, pues ya viendo este ejercicio, ya conociendo toda la teoría de los otros métodos, ya ustedes pues se dan un panorama más general de cuál podría ser el método, pues haciendo este análisis, que como siempre les digo, es importante hacer el análisis. Ya viendo ese panorama, ¿cuál podría ser el método que podría ser más ágil para dar solución a la estructura? ¿Cierto? Entonces, bueno, ahora, ya sabiendo eso, pues ustedes seguramente lo pueden desarrollar para ángulos de giro, pueden desarrollarlo por deformaciones compatibles y tendremos que llegar al mismo resultado. Ahora vamos a plantear por el método de Cross. Entonces recordemos que nuestro grado de determinación estática es 4. Necesitamos plantear, dijimos, unos factores de distribución, unos factores de transporte y aparte unos momentos de empotramiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que como nuestra solución va a ser iterativa, tenemos que suponer una primera solución. Y la primera solución que vamos a plantear es que el sistema esté completamente empotrado. Entonces necesitamos calcular los momentos de empotramiento, pero pues empecemos de a poquito. Esta es mi estructura, ¿cierto? Dos elementos. Si decimos que la topología, que este elemento 1, ¿cierto? Y este elemento 2, las vigas, pues en orden de izquierda a derecha, elemento 1, elemento 2, nudos también en orden de izquierda a derecha, nudo 1, nudo 2, nudo 3, ¿sí? Si dijimos que EI era constante y que la inercia yo la puedo calcular como EI sobre L, aunque aquí también podría tener valores, ¿cierto? Eso no va a ser como tan impactante en el desarrollo, pues solo ponemos un número, una inercia de tanto, lo calculo, un módulo de elasticidad asociado al concreto, al acero, bueno, dependiendo del material, ¿sí? Yo digo que la rigidez de este elemento 1 es EI octavos y la rigidez de este elemento 2 es EI sextos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estamos bien? Sí, señor. Perfecto. Pues ahí yo lo estoy diciendo E1 y 1, pues porque dijimos que como era constante, lo podemos generalizar. ¿Cuál elemento es más rígido, el 1 o el 2? El 2. El 2, ¿cierto? Porque ahí tengo un sexto que comparo contra un octavo de rigidez. Ok. ¿Cómo calculo los momentos de empotramiento? No, los factores de distribución. ¿Se acuerdan? O sea, al inicio sería 4EI sobre L y al final 2EI. No. Factores de distribución. Sí, sí. Esos valores que me está diciendo son los momentos. ¿Sí? Cuando yo genero una condición de giro. Los Ok. factores de distribución, recuerden, yo los dije por acá. Así se ¿Qué calculan factores? factores de distribución. Ah, Sigue, distribución. Ok. sigue. F de I, Señor, la sumatoria de la rigidez. La rigidez de un elemento sobre la sumatoria. la rigidez del elemento es la rigidez de La los, sumatoria del elemento. sobre la sumatoria de rigideces de los elementos que llegan al nudo en particular. Ok. ¿Alguien me va a preguntar algo? No, que le iba a decir eso. Ah, ok. Entonces vean que aquí yo estoy calculando las rigideces, los factores de distribución. Aquí pues lo que hice fue factorizar, ¿no? Yo tengo factor de distribución en cada extremo de cada elemento. Entonces, voy a tener generalmente cuando hacemos un cross, lo que hacemos es que hago una tablita. Entonces aquí digo, en el nudo 1 tengo un momento de 1 hacia 2, en el nudo 2, por un lado, tengo un De dos. momento de 2 hacia 1,
pero por el otro lado tengo un momento de 2 hacia 3. ¿Cierto que sí es así? Que eso lo planteamos como una condición de compatibilidad en el método de ángulos de giro. Sí, sí. ¿Cierto? Y en el nudo 3 tengo un momento de 3 hacia 2. Ahora, pues lo que yo hago es, voy a irme en primera instancia aquí a este nudo 2 para calcular los factores de distribución. Tengo un factor de distribución a este lado, tengo otro factor de distribución a este lado, ¿cierto? Ahí en el nudo 2, un factor de distribución de 2 hacia 1, factor de distribución de 2 hacia 3. Entonces aquí, pues por eso está diagramado de esa forma. De 2 hacia 1, ¿qué es? Pues es la rigidez de este elemento 1, ¿cierto? Sobre la sumatoria de rigideces de los elementos que llegan a este nudo 2. Entonces aquí era EI octavos, ¿cierto? Sobre, o sea, la rigidez de EI octavos más EI sextos. Entonces puedo factorizar el EI arriba y abajo, por eso aquí los cancelé y los puse como un octavo sobre un octavo más un sexto. Caso particular. ¿Alguna pregunta? Por ahora no. ¿Me preguntas? Bueno, entonces, si ustedes me verifican por favor este valor, aquí me dice que un octavo sobre un octavo más un sexto me da 0.43. ¿Sí les da a ustedes ese valor? ¿Sí les da? ¿Les da? Sí, profe. 0.43, listo. Ok. Ese es mi factor de distribución de 2 hacia 1. Mi factor de distribución de 2 hacia 3, ¿qué es? Pues de 2 hacia 3 tengo este elemento 2 sobre la sumatoria de rigideces de los elementos que están llegando a ese nudo 2. Nuevamente va a ser un sexto y un octavo, y en el numerador un sexto. Verifíquenme si esa operación me da 0.57. Es un sexto más un octavo, ¿sí? Un sexto, aquí me faltó como el signo de división. Un sexto dividido entre un sexto más un octavo. O sea, o e sextos sobre e sextos más e octavos, ¿no? ¿Cuánto le dio, ingeniero? Es que me salió algo, un letrero y no me deja ver. 0.57. Sí, señor Sida. ¿Sí? ¿Alguien más que lo verifique? Sí, señor. Entonces vean lo que estamos haciendo. Si sumamos ese 0.43 con este 0.57, ¿cuánto me da? 1. 1, tiene que dar 1. ¿Por qué? O sea, porque no me puede dar ni 0.99 ni 1.01. O sea que
voy a repartir el momento que llegue a este nudo, un porcentaje aquí el 43% y acá el 57%. ¿De acuerdo? Voy a repartirlo de esa forma. Si me sale el 99, es que estoy perdiendo momento, que no tiene por qué ser. Si me sale un 101 o 101, me quiere decir que le estoy adicionando momento al sistema, lo cual tampoco tiene por qué ser. Entonces, garanticen siempre que en este nudo, bueno, en todos los nudos más bien, los factores de distribución, la suma de factores de distribución me da la unidad. ¿De acuerdo? Entonces, 0,43, 0,57. Los empotramientos, para este caso nudos 1 y 3, tienen un manejo ligeramente diferente. ¿Por qué? ¿Qué pasa en un empotramiento? ¿Cómo se comporta un empotramiento? Estamos retomando nuestra primera clase. ¿Qué característica tienen los empotramientos? ¿Que tiene un momento? Que los empotramientos pueden tener momento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como estamos diciendo que es un factor de distribución, de repartición, cuando tengo empotramientos, yo le pongo 0. ¿Eso qué implica? Que no voy a distribuir, sino que por el contrario voy a acumular. Todo el momento que llegue aquí, a este apoyo 1 o al apoyo 3, cualquiera de los dos, el sistema lo va acumulando. Lo va acumulando, lo va acumulando, lo va acumulando, pues en cada iteración como lo hemos dicho. ¿De acuerdo? Por eso cuando tengo empotamientos, nudos 1 y 3, mis mis factores de distribución son 0 como están allí dispuestos. Mientras que el factor de distribución de 2 hacia 1 y de 2 hacia 3 sí existen y tienen unos factores diferentes, unos valores diferentes. Bueno, ¿qué me hace falta? Dijimos que necesitamos unos factores de transporte. Pues los tenemos. Ya dijimos cuánto eran esos factores de transporte, ¿no? 0,5 en cada extremo. Entonces, estos dos primeros datos son los que están asociados al elemento 1. Estos dos segundos datos están asociados al elemento 2. ¿Sí? Tenemos sección prismática constante. Es una de nuestras premisas, entonces, pues, si así lo es, nuestro factor de transporte va a ser 0,5. Me hacen falta unos momentos de empotramiento. Por favor, calcúlenme los momentos de empotramiento para el elemento 1 y para el elemento 2. ¿Qué valores dan? ¿Tenemos valores? ¿Me están escuchando? Sí, sí, señor. ¿Con qué expresión calculamos esos momentos de empotramiento? Perfecto. Un doceavo de Q por L cuadrado. Doble L cuadrado sobre 12, sí, exactamente. 13.33. ¿Para Pero qué elemento? entonces, ¿Para el 1 o para el 2? para el 1, positivo. Y el 2 también sería positivo, el M21, ¿no? Manejamos la misma condición que manejamos en ángulos de giro. Y M23 sí sería negativo y M32 también. No. M12 sería positivo, M21 sería negativo. Sí,
M2, ok. 3 Sí, señor. sería Sí. positivo, Positivo M3, 2 y sería 13. negativo. Ok, ya. ¿Cuánto les da? 13.33. Sí, 2 puntos. Para el elemento 1. Para el elemento 1. Y 2.5. 7.5. 7.5. Entonces aquí yo tengo unos cálculos. Yo les pido que ustedes lo vayan haciendo porque pues, yo ya lo tengo hecho y a lo largo ustedes son los que necesitan ahorita poner en práctica todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si mi barra 1, mi elemento 1, fuera doblemente empotrado, el momento que tiene es de 13.33 a izquierda, menos 13.33 a derecha, de menos 7, el elemento 2 de más 7.5 a derecha, perdón, a izquierda, y de menos 7.5 a derecha, sí, el elemento. Pero como nosotros ya lo vimos en ángulos de giro, necesitamos garantizar una compatibilidad, ¿cierto? ¿La compatibilidad se está cumpliendo en el nudo 2? ¿Cuál sería la condición de compatibilidad en el nudo 2? Que la suma de esos dos sea 0. Que la suma de esos dos, para este caso, ¿cierto? Que no tengo más elementos, que la suma de esos dos sea 0. ¿Y da 0? Menos 13.33 más 7.5 me está dando 0. Menos 5.83. Menos 5.83, que ese es un numerito que yo tengo por acá marcado en amarillo clarito para que nadie lo vea. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tengo una condición de compatibilidad que no se está cumpliendo. Y eso es a lo que le llamamos el desbalance. Entonces, recuerden que acá yo les hablé de que tengo 3 pasos básicamente. Desbalance, balance, transporte, desbalance, balance, transporte, desbalance, balance, transporte. Ahí es donde comienza mi desbalance. Si existe ese desbalance, pues tengo que comenzar a hacer iteraciones. Cuando ya no exista desbalance, quiere decir que ya acabé con el cálculo. Entonces tengo un desbalance. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mi desbalance es de menos 5.83, según me están diciendo. O sea, tengo un momento ahí de menos 5.83. ¿Qué necesito hacer para balancearlo? Repartirlo. ¿Qué reparto de menos 5.83? No, pues se suma al momento 3 y daría 13.13, ¿no? No necesariamente. Si tengo un desbalance de menos 5.83 y esa suma me tiene que dar 0, ¿cierto? ¿Qué hago? Pues le pongo un momento de igual magnitud, pero sentido contrario. O sea, debo poner un momento de más 5.83 en ese nudo 2, ¿cierto? ¿Qué pasa si sumo ese menos 5.83 más 5.83? Da 0. Da 0. Y ya ahí sí estaríamos garantizando la compatibilidad, ¿cierto? Pero resulta que cuando yo ponga en ese nudo 2 el más 5.83, tengo que distribuirlo como su número indica en los factores de distribución. El 43% para acá y el 57% para acá. ¿Cuánto me da el 43% de 5.83? 2.56. 2.51. 2.51. Entonces, acá yo lo estoy poniendo 2.51, ¿cierto? El 43% de 2.51 y el 57% de ese 5.83, 3.32. 3.32. Entonces aquí los tengo. Aquí lo que estoy haciendo es que en este nudo 2 puse un momento. Estos dos valores me están sumando 5.83 positivo. Positivo. ¿Sí? Si yo sumo estos 4 valores, ahora sí, el sistema está en equilibrio. Pueden hacerlo, pueden validarlo. Pero ¿qué pasa? Como dijimos que tenemos también un factor de transporte, pues resulta que yo apliqué algo aquí en este extremo, en este momento 2.1.
¿cierto? Que para este caso fue 2,51. Resulta que en el extremo lejano, o sea, momento 1, 2, va a recibir la mitad del efecto, que es el factor de transporte. ¿Cuánto es la mitad de 2,51? 95. 1,25, pues a mí 1,25 que fue lo que puse. Entonces aquí lo que hago es transporte. Por eso aquí está el desbalance, hice el balance, hice el transporte. Entonces aquí hice el balance, hice el transporte acá, aquí ya había hecho el balance, hice el transporte, la mitad de 3,32, creo que es 1,66. ¿Sí o no? Sí, sí, señor. Ok. Entonces, ya terminé mi ejercicio. Porque ya hice el balance, ya hice el transporte. Este caso es particular, lo traigo es para que veamos cómo es el concepto, ¿sí? Si vemos que es un proceso iterativo, pero aquí no hice ninguna iteración, sino que en el primer ciclo ya llegué a la convergencia de la solución de mi estructura. Si aquí ya no tengo más que hacer, pues lo que hago es que sumo, que totalizo la respuesta que obtuve, sabiendo que mi primera respuesta era el momento de empotramiento, después sumo de ahí para abajo todos los momentos que me están dando. O sea, ¿cuánto me da 1333 más 1,25? $14.58. 14,58. Vayan anotándolo para acá. El momento 1, 2 es de 14,58. Sigo acá. Momento 2, 1. Empecé con menos 1333 más 2,51. Menos 10.82. Menos 10,82. Más 7,5 más 3,32. 10.82. Oiga, aquí les dio menos 10,82, aquí más 10,82. Ya estamos cumpliendo la condición de compatibilidad. ¿Cierto que sí? Sí, sí, da cero. Y qué pena, ¿podríamos repetir esa última parte? ¿Desde dónde? Desde la comprobación de que ya nos da cero. O sea, cuando comienzas a restarle el... Lo que estoy haciendo es sumando desde el momento de empotramiento, que es la primera solución que yo doy, ¿cierto? Considerando que todas las barras están doblemente empotradas. Desde ese momento de empotramiento empiezo a sumar de ahí para abajo todo lo que tenga. Aquí este caso particular tiene solo un ciclo. Entonces aquí sumé este 13 y este 1 me dio 14,70, ¿qué? 58. 14,58. Acá me dio 10, bueno, menos 10,82. Acá me dio más 10,82. Y acá pues me hace falta sumar algebraicamente este menos 7,5 más 1,66. Y acá me dará un valor seguramente negativo. Listo, Ige, gracias. ¿Cuánto da el valor del momento 3,2? Menos 5.84. Menos 5,84. Son los valores que ahí estoy planteando en la última línea que apareció. Entonces ya tengo mi solución de la viga. Los momentos, ¿no? Obviamente, pero ahora me hace falta los cortantes. Lo que en ángulos de giro, o mejor, lo que en deformaciones compatibles estaremos haciendo, terminando nuestra primera viga estáticamente determinada. Vean que aquí ya la tengo solucionada por completo. Gráficamente, ¿qué fue lo que hicimos? Pues acá yo tengo un elemento 1 cuya solución dijimos que era doblemente empotrada, entonces aquí tengo un elemento 1 con empotramiento doble de 13, creo que este valor está mal,
De 1333, aquí es 1333, de 1333 aquí, ¿sí? Y acá este elemento 2 de 7,5. Entonces aquí este desfase es lo que nosotros numéricamente ya conocemos como el desbalance de 5,83. Ahí tiene que ser cero. Entonces, ¿qué hago? Piensen ustedes que tienen un dedo acá, otro dedo acá y empiezan a oprimir, oprimir, apretar, 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 hasta que pueden juntar los dedos, o sea que este puntico, este extremo, se une con este, obviamente uno sube y el otro baja, y obtuvimos esta respuesta, donde llegamos de 14,58 a 10,32 a 5,84. ¿Que cómo son los signos? Ah, este me dio positivo. Como generalmente nosotros planteamos todos positivos, este positivo me da tensiones arriba, que es como lo estoy dibujando, ¿sí? Este me da menos 10,82. Pues como yo lo tenía planteado positivo, el positivo me da tensiones abajo, pero como es negativo, me da tensiones arriba y tengo una carga uniforme. Entonces el cortante es grado 1, el momento es grado 2, una parábola. Ahí estoy planteando la parábola que une ese 14,58 con ese 10,32. Y después, lo mismo para este elemento, tengo una carga uniforme. Mi diagrama va a ser de segundo orden, de momento, de 10,32 baja a 5,84. ¿Estamos? Aquí esta parte es clave. Aquí fue lo que dijimos antes. Tenemos pensado que las barras son doblemente empotradas y este desbalance, aquí en el perdón, en este primer ciclo ya llegamos a convergencia. Puede que tras el primer ciclo, el segundo ciclo, aún no lleguemos a convergencia. Entonces lo que hacemos es que esto se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, y como el proceso es iterativo, al final pues va a terminar esto en cero, ¿sí? Pero es el procedimiento que estamos haciendo. Nicolás, cuéntemelo. Esos momentos primeros son los de empotramiento, ¿sí? Los que sacamos Empotramiento, exactamente. con la tabla. Ok. ¿De acuerdo? Entonces aquí, como les digo, en la primera hubo convergencia, pero puede que no sea la primera, pero que sí que ese desbalance se vaya cerrando. Por favor, verifiquemos esos cortantes. Si dan o no dan esos cortantes. ¿Se les dan los cortantes? ¿Acá qué sería? Para calcular este 9,53. 14,58 menos 10,82. Menos 2,5 ¿de cuánto es la longitud de este elemento 1? 8 metros. 2,5 por 8 por 4. Y todo dividido entre 8. ¿11? 11, Sí, me dio 11, 15. no sé. 2,5 por 8 por 4. 80, sí.
953. 953 es lo que tengo acá. Por eso dije, aprovechemos que ya ustedes han hecho esto varias veces, entonces podemos agilizar esa temática. 953. Tengo 2.5 por 8. ¿Cuánto me da 2.5 por 8? 10, 20. 20, 20 que bajan. Acá tengo 953. Si le descuento esos 20, 953, aquí me está dando 10.47. Por equilibrio también lo podríamos obtener. Pues de fuerza, ¿no? Porque el otro también fue equilibrio por el momento. ¿Alguna pregunta? Miremos a ver el elemento 2. ¿Ya lo verificaron? ¿Qué tengo? Más 10.82 menos 5.84 menos 2.5 por 6 por 3. Todo eso lo divido entre 6. A ver si les da 6.67. Entonces 5 por 6, 3. ¿Cuánto tiene que dar? 6 algo. Yo no sé, a mí los dos me dieron diferentes. Sí, 677. ¿Cómo así, Nicolás? ¿Están radianes? De pronto. Veremoslo a ver. Acá tengo 14.58. Tengo menos 10.82. ¿Cierto? Aparte tengo menos 2.5 por 8 por 4. ¿Cierto? Sumo todo esto. Sumo todo eso y lo divido entre 8. Ahí me da 9.53, Nicolás. ¿Qué es este valor? Sí, sí, señor, ya. Y ahora, ¿qué hago? Más 20 por 8 menos esto. Ush, más 20 no, más 2.5. Me da 10.47. ¿Si le da o no le da? ¿Qué es este de acá? Si hago el equilibrio para el otro elemento, pues va a ser igual. Tengo por un lado el momento de 10.82, por otro lado tengo menos 5.84, la fuerza va a ser 2.5 por 6 por 3, ¿no? Ahí está la suma. Después digo que esto lo divido entre 6, que es la longitud del elemento, y acá es 2,5 por 6. Ya, 6.67, que es el que está acá, y 8.33, que es el que está acá. Ahí están. Sí, sí. No, yo no sé, era la calculadora. Ah, Bueno. pero ya sí me dan esos valores. Y pues obviamente diagramo esos valores, hago los diagramas de cortante, empezando en 10.47, terminando en 9.53, sabiendo que la variación va a ser lineal, ¿cierto? ¿Por qué es variación lineal?
Por la fuerza distribuida. por la fuerza, ¿cierto? Si no estoy seguro, ¿qué hago? Cortarme. Cortes. Cortes. ¿Alguna pregunta? Método de Cross. Otra para que hagamos. Una viga, y ahora tengo 3 apoyos, 4 apoyos, tengo 3 elementos. También voy a mantener EI constante. Voy a hacerlo aquí en Excel. Voy a trabajar acá en este Excel para que desarrollemos entre todos este ejercicio. Y también, pues, una vez pongamos hagamos una programación. Topología, ¿cuántos elementos tengo? Tres. Puedo decir elementos elementos 3, ¿cierto? Puedo decir longitud, metros, elemento 1, 6 metros, elemento 2, 7 metros, elemento 3, 5 metros, ¿cierto? Todo extrayéndolo ahí del ejercicio. Aquí puedo decir que el módulo de elasticidad, la inercia, ¿cierto? Como son constantes, voy a ponerle un valor cualquiera. Voy a ponerle un valor unitario. Ya vimos que lo que pasa es que en ese procedimiento los podemos factorizar. Cuando calculemos aquí el módulo, el factor de distribución, factorizamos y se nos desaparece. Por eso, pues no es tan relevante. Ya yo lo que hago es que estoy dejando ahí como unos espacios eventualmente para cuando querramos calcularlos, ¿cierto? Aquí puedo decir rigidez de cada elemento. ¿En qué unidades estará la rigidez? Si decimos que vamos a trabajar unidades consistentes, acá yo puedo decir que las cargas, este monosticidad que estén en toneladas metro cuadrado, ¿cierto? La inercia para que sean unidades consistentes tiene que estar en metros a la 4, ¿cierto? La rigidez, ¿en qué unidades debe estar? Toneladas metro cuadrado. Es una pregunta. No. Tonelada metro. Tonelada metro. Entonces, la metro es como un resorte, ¿no? Podemos decir que calculamos esa rigidez como el E por el I dentro de la longitud, ¿cierto? Aquí como yo digo que es E constante, incluso podría poner aquí un material, no sé, en concreto. ¿Cuál es la elasticidad del concreto? 20.000, 25.000. Megapascales. Sí. Pues serían 2.500 aproximadamente, 2.000. 25.000 dividido 9.8.
sí. 2551 ¿2.500? toneladas. No sé. En toneladas. Ya lo miramos a ver, esperamos a ver qué nos dicen los compañeros. Aquí calculo pues la rigidez de todos los elementos. Podemos decir acá, poner el nudo 1. Nudo 1. Aquí voy a poner el nudo 2. Es Podemos decir que aquí en el nudo 1 obviamente voy a tener el momento de 1 hacia 2. En el nudo 2 a un lado voy a tener el momento, por este lado, momento de 2 hacia 1, momento de 2 hacia 3, nudo 3, momento de 3 hacia 2, momento de 3 hacia 4, y acá debe ser nudo 4, momento de 4 hacia 3. ¿Cierto? Entonces, aquí puedo decir que este es el nudo, que este es el nudo también. Ese es el nudo. Voy a organizar un poquito acá. Listo. Podría decir aquí también que este es el elemento 1, ¿no? Que tiene este de acá a acá. Voy a ponerle como bordes para que lo podamos ver. Elemento 2 y elemento 3. Apoyados en los nudos. Pronto para que nos quede un poquito más esquemático. ¿Sí? Y los valores de momento. ¿Qué necesitamos incluir en la tablita? Para desarrollar nuestro cross. El factor de distribución, el de transporte, momentos de empotramiento. Bueno, calculemos los factores de distribución. ¿Cuánto les da? Ya estoy terminando la tabla.
Voy a ayudarles con el factor de distribución de el nudo 1 y con el del nudo 4. ¿Están de acuerdo con esos valores? ¿Con esos valores? Sí, señor. Factor de distribución 0. ¿Cuánto da el factor de distribución de 2 hacia 1? ¿Cómo lo calculo? Sería un sexto sobre un sexto más un séptimo, ¿no? Más un quinto. ¿Por qué un quinto? Ah, no mentiras, porque se nos está compartiendo ahí. Exacto. Recordemos que aquí el factor de distribución es la rigidez de este elemento sobre la rigidez, la suma de rigidez de los elementos que están llegando a este nudo 2. Solo está llegando la del elemento 1 y el elemento 2. Entonces sería la rigidez de este elemento 1 dividido entre la suma de la rigidez del elemento 1 más el elemento 2. Me dio 0,54. ¿Cuánto me tiene que dar el 2, 3, el factor de distribución de 2 hacia 3? 0.4615. Tiene que dar 0,46, ¿no? Para que nos sume 1. Entonces, ¿cómo lo calculo? Pues igual, ¿cierto? Pero ahora es la rigidez, bueno, lo voy a calcular nuevamente. La rigidez de este elemento 2, o sea, este hay séptimos, ¿cierto? Dividido entre la suma del elemento, de la rigidez del elemento 1 y la rigidez del elemento 2. 0,46, ahí está. Ahí garantizamos que la suma de ellos dos, aquí abajo nos está dando 1. No menos, no más, 1. Hago lo mismo para el nudo 3. ¿Cómo lo calculo? Ahí sería un séptimo sobre un séptimo más un quinto. Sería la rigidez de este elemento 2, ¿cierto? Dividido entre la suma de la rigidez del elemento 2 más la rigidez del elemento 3. 0,42. Y el último, pues va a ser la rigidez del elemento 3 dividido entre la suma, la rigidez del elemento 2 más la rigidez del elemento 3. Aquí verifico, 2, 2, la suma me da 1. Ok, ahí estamos bien. Díganme si les dio lo mismo. ¿Cuánto es el módulo de elasticidad del concreto en toneladas metro cuadrado? Pero sí serían 20.000 kilonewton metro cuadrado, ¿no? No, 20.000 newton 20. milímetro cuadrado. Es para tener un valor, ¿no? O sea, ¿qué me interesa ver? Aquí voy a poner, si pongo 20.000, 25.000 o 200.000.
¿Cierto? Miremos, aquí estamos pendientes de los factores de distribución. Aquí les pongo los valores. Dense cuenta que nos vuelve a dar exactamente lo mismo, porque estamos manteniendo los constantes. ¿Sí? Lo mismo, la inercia. Si aquí yo le empiezo a cambiar la inercia, pero dejo todo con la misma inercia, vea que los factores de distribución me dan lo mismo, porque estoy diciendo que el E y el I son constantes. Entonces aquí estamos como verificándolo numéricamente, pero que algebraicamente ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. ¿Estamos? Por eso yo los planteé como uno, pero pues puede ser otros valores. Necesito factores de distribución, también tengo unos factores de transporte. ¿Cuántos son los factores de transporte? ¿Cómo los calculo? 0.5. Ah, ¿No? sí, ¿no? Para todos es lo mismo. ¿Qué más necesito? Los momentos de empotramiento. Momentos de empotramiento, calculémoslos, por favor. El primero, el elemento 1 sería 7.5 y menos 7.5. Ah, bueno. 705. Esto sería tonelada por metro, ¿no? 705, 960 y 490. Sí, vamos chequeándolos a ver si. Sí, profe, eso me da. Bueno, entonces ya sabemos que acá para el elemento 1 tengo un valor positivo. Acá tengo un valor negativo, ¿cierto? Aquí tengo un valor positivo. Tengo un valor negativo, tengo un valor positivo acá. Y tengo un valor negativo acá. ¿Cierto? Entonces pensemos en nuestra respuesta. Estamos diciendo que en el nudo 1, que es un empotramiento acá a izquierda, tiene 705. En el nudo 2, aquí a izquierda, o en el elemento 1 acá al final tengo menos 705, pero al otro lado tengo 960. ¿Estoy garantizando condición de compatibilidad acá? No, señor. ¿Cierto que no? 705. Ok, entonces ahí voy a hacer la suma, a ver qué me da. Tengo un desbalance acá, voy a dejarlo en amarillo. Desbalance. En el nudo 3, por un lado tengo menos 960, bueno, pero por otro lado tengo 490. ¿Hay compatibilidad? Tampoco. Ok. Pues en el nudo 4, en el nudo 1, como son empotramientos, pues digamos que no me voy a preocupar porque ahí se toleran esas magnitudes de momentos.
¿Estamos? Entonces, ¿qué hacemos? Como ya conocimos que hay un desbalance, ahora lo que vamos a hacer es un balance y posteriormente hacemos un transporte. ¿Dónde es el balance? Aquí en el nudo 2 y aquí en el nudo 3 son los que nos interesan. Entonces, primero voy a un nudo y después voy al otro nudo. Desbalance de 255 positivo. ¿Qué tengo que hacer para balancearlo? Repartir los, al 0.54 nudo 2, ¿no? y ¿Repartirlo? No, tengo que aplicar un momento de menos 255. Y ese de menos 255 sí lo distribuyo. Entonces digo que aquí pongo negativo, ¿cierto? Porque va a ser, ¿cierto? Acá tengo 255, lo multiplico por 0.54, ¿cierto que sí? Me da 1.37 y acá pues obviamente teniendo en cuenta que las celdas se tomen bien, 1.18. Si sumo todo esto, vean que aquí me está dando 0. Voy a poner aquí un poquito más grande. ¿Sí? Si sumo todo eso, me está dando 0. O sea que ya está en equilibrio este nudo. Pero después del balance tengo que hacer un transporte y el transporte consiste en que en el extremo lejano, aquí el elemento 1, yo traigo este valor y lo multiplico por el factor de transporte. ¿Vamos todos con el procedimiento? Y lo mismo para el elemento 2. De 2 a 3 tengo un efecto y del extremo opuesto tengo la mitad del efecto por el efecto de transporte. Entonces tomo esto y lo multiplico por el factor de transporte. Entonces en el nudo 2 ya hice el desbalance, revisé el desbalance, hice un balance, hice un transporte. Ahora paso al nudo 3. ¿Tengo desbalance en el nudo 3? Desbalance. Hay un desbalance, ¿cierto? Entonces, pues voy a copiar aquí la fórmula. Voy a traerla porque esté bien. Entonces, si tengo un desbalance de menos 470, me va a tocar poner un momento de más 470 repartido en los factores de distribución. A ver, 42% y el 58%. Si sumo todo esto, me da 0. Está abajo, 0. Pero, ¿qué pasó? Bueno, voy a hacer el transporte. Si ya me quedó aquí todo distribuido, hago el transporte que es aquí en el extremo lejano elemento 2, cojo este valor y lo afecto por su factor de transporte. ¿Sí? Y lo mismo, este 274 de 3,4 tiene un efecto acá en 4,3 de la mitad de 1,37. ¿Si estamos o no estamos? Pero a ese no le ha sacado el porcentaje, ¿no? ¿A cuál? Al 274. Sí, aquí está. Ah, sí, sí. Este 470 lo multipliqué por 0.58. Sí, por eso, acá estos dos valores son el desbalance, ¿qué son? Que estoy aplicando un momento de más 470. Sí, el desbalance era menos 470, aquí le voy a aplicar un más 470. Lo que pasa es que lo aplico distribuyéndolo en unos factores de distribución.
¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Ya terminamos ahí? No, no, pues no sé, porque ahí la sumatoria sí va a ser de eso, con ese nuevo transporte. O eso ya sería el momento de 2,3, ese 0,98. ¿Cómo? 0,98. Pues O sea, resulta que, ¿qué pasó? Yo aquí hice el balance, pero cuando hubo transporte del otro nudo, pues llegó, este 1,96 transportó acá, pues me lo desbalanceó nuevamente. Antes tenía un desbalance de 2,55 y ahora pasé a un desbalance de 0,98. Y aquí en el nudo 3 pasó lo mismo. Yo hasta aquí había balanceado, pero el transporte me desbalanceó acá este 0,59. Entonces, ¿qué me toca hacer? Pues me toca hacer otro ciclo, ¿sí? Porque aquí volví 9,60 a más tener otro desbalance. 1,96 más 4,90 más 2,74. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ahí en amarillo yo estoy poniendo los desbalances de cada, digamos, esto puede llamarse ciclo cero, sí, que es la condición inicial, ciclo uno. Entonces, pues como obtuve aquí un desbalance, pues vuelvo a revisar. Si esto me quedó bien programado, ahora voy a hacerle un ciclo 2. Entonces, ¿qué pasa? Que si aquí tenía un desbalance de 0,98, pues positivo, me tocaba ponerle un menos 0,98, que aquí está, menos 0,98, distribuido 54% y 46%, aquí están, ¿sí? Transporto la mitad del efecto para acá, la mitad de 0,53, 0,26, la mitad de 0,45, 0,23, listo, ¿sí? Ya me quedó. Y en el nudo 3 el desbalance era de menos 0,59, le puse un más 0,59, aquí está, ¿sí? Distribuido en un 42 y en un 58%, y después pasé la mitad del efecto. La mitad es 0,24 es 0,12 que está acá, la mitad 0,34 es 0,17 que está acá. Pero vean que aún no es cero, no es cero todavía el desbalance, pero sí vamos cerrando. Entonces, si la programación me queda bien hecha, que es lo importante, el siguiente ciclo, el desbalance es aún más pequeño. ¿Se acuerda que yo les dije que iban cerrándolo como apretando con los dedos? ¿Sí? Acá es 0,05, aquí es 0,03. Después hago otro ciclo, porque es iterativo, 0,01. Hago otro ciclo, 0,0, ¿sí? Por ajuste de decimales y porque no me cuesta nada computacionalmente. Aquí hago otros dos ciclos para que garantizar que todo me dé cero. Es ciclo 4. Puede que en el ciclo 5 ya pudiera parar, ¿cierto? Acá ya hice unos ciclos de más. Y ya el desbalance es cero. Y lo que hago ahora es que totalizo a partir de la primera respuesta, que eran los momentos de empotramiento. ¿De acuerdo? Entonces, lo que antes era de 705 pasó a ser ahora de 605. Aquí en el nudo 2, menos 904 y más 904 ya está en equilibrio, ¿y cierto? Ya estamos garantizando la compatibilidad. Aquí menos 814 y más 814 del mismo modo, y acá 328. Miguel, que una preguntita. Señor, ¿Qué programaste ahí en el 098 de transporte? acá. Al ladito. Ah, no, pues aquí lo que hice fue sumar esto de cuánto era el desbalance, básicamente. Me traje esta misma expresión, Ah, ok. el desbalance.
porque es que ahorita quiero hacer una gráfica. Entonces me conviene tener los valores ahí en la mano. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? O sea que ahora en adelante va a ser con esta tabla lo que trabajemos, ¿sí? Pues que esta tabla tiene su ciencia que la aprendamos a manejar, ¿no? Que sí, pues la tabla como tal va a ser esa, sí, pero pues yo tengo que alimentarla bien, desde la programación, desde saber que los factores de distribución me queden bien programados, ¿cierto? Que se haga bien el transporte, que se haga bien el desbalance, depende de eso necesariamente. Y si usted no puede hacer ahí la conversión de megapascales a tonelada, Sí, pero ustedes también la pueden hacer. Y de hecho, lo que quería mostrarles era eso, o sea, que si aquí dejo el mismo, los factores de distribución no se van a alterar. Si aquí dejo la misma inercia, pero generalmente nosotros no vamos a manejar los mismos elementos, ¿no? es probable que no. Bueno, pues también es parte de su estudio, o puede que sí, o puede que yo les diga la inercia del elemento 2 es el doble de la inercia del elemento 1, y la tercera parte de la inercia del elemento 3. Sí, puede funcionar así, pero pues, ¿para qué son estos valores? Pues aquí yo puedo hacer una tablita donde me traigan los valores de los momentos de, perdón, los valores de los desbalances para ver cómo fue la evolución del proceso. Borré que no era. Voy a decir ciclo 1, o con el que empecé más bien. El ciclo 0, y acá voy aumentando tantos ciclos como iteraciones hice. 7, ok. Aquí este fue el nudo 2, nudo 3. Aquí puedo graficar cómo fue la evolución de la convergencia. Vean, aquí está el gráfico de convergencia. Ahí lo pueden ver. El nudo 2 es este azul. Comenzó con un desbalance por aquí arriba y tras cada ciclo, fuimos cerrando hasta llegar a cero. Sí, pues acá estaba en 0.05, 0.01 hasta llegar a cero. ¿Sí? Y por su otro lado, el nudo 3, pues también empezó con menos 4.9, menos 4.7, pasó a 0.59, ¿sí? Después fue cerrando 0.23 y ahí de a poquito, de a poquito, de a poquito, en cada ciclo y con paciencia, pues ahí nos fue convergiendo la respuesta, hasta llegar a garantizar esta condición de compatibilidad.
¿cierto? ¿Alguna pregunta? Miremos que en este ejercicio pasado, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que en el primer ciclo llegó y ¡tin! Y cayó de una vez, cayó a cero y ya pues no volvió a, o sea, no hubo necesidad de hacer un ciclo posterior. Acá pues está el mismo planteamiento que tengo allá, pues era para que ustedes vieran cómo lo hacíamos paso a paso, ¿cierto? Ciclo uno, ciclo 2, todos los ciclos. Ahí tenemos los valores 904, 814, 328. Ahí están. Ahí 05. El diagrama de convergencia. Y me haría falta, pues, que calcular los cortantes, graficarlos y graficar los momentos que ya los tengo acá. Son mis cortantes. Vamos a calcularlo rápidamente acá. Vamos a poner aquí que sean los momentos finales. ¿Cómo calculo esos cortantes? Hace un ratico hice el cálculo ahí. A ver si ustedes me ayudan. Le hago la sumatoria de momentos menos lo de la carga, ¿cierto? Que la carga va a ser este por la longitud sobre 2, ¿cierto? Todo esto dividido entre la longitud del elemento, 54. Ustedes me dirán, sí, que lo están haciendo también, supongo yo. 755, que este 755 que está acá. Para calcular este, pues va a ser este valor por la longitud menos este valor y tengo 655, ¿cierto? El cálculo de los cortantes. Pues aquí ya, si me quedan bien programados, mucho más fácil. Calculo este, reviso. Pues digo, me quedan bien programados porque no tengo una condición de carga, sino pues me toca ser un poco más cuidadoso. Acá, esto era, que vamos a hacer la fija. 810 y 835, son estos valores, el 810 y el 835. No nos queda bien organizado. El último tramo, entonces 814 y 328. Listo, esta longitud de 5 metros. 490. De acá voy a hacer. Aquí está. 490 y 365. ¿Qué? 365, aquí hay algo raro. Hacemos, acá sí me está dando 490.
235, 496, 85. Tengo 235 por 5 menos 4a menos 490. Fíjate la que me da. 490 me da 685, que es el valor de cortante que está acá. ¿Cierto? Por equilibrio. Teniendo nuestros valores de cortante y de momento, pues ya lo siguiente es graficar. Una pregunta, chicos. ¿Cómo ven este método? Pues con el Excel teniéndolo bien, Pues casi lo que digo es que en cada ejercicio hay que hacer un Excel diferente. ¿Por qué? Porque aquí estamos con las condiciones particulares de apoyo. Aquí este Excel en particular es para elementos o bueno, para vigas donde están llegando solamente 2 elementos o apoyos donde están llegando 2 elementos. Si tengo 3 elementos o más, pues ya me toca hacer algo en particular. ¿Sí? Algún otro, revisar cómo podría plantearlo. Pero como tal, el procedimiento es el mismo, como siempre les digo. Ya es cómo se empieza a poner en práctica. Mejor este procedimiento, mejor los otros. sí, este es como más rápido. Lo que pasa es que es como tan analítico y se vuelve más procedimental. Pero pues la idea es esa. Por favor, chicos, revísenlo, estúdienlo. Inquietudes la próxima clase. La próxima semana, yo creo que el parcial puede ser el jueves de la próxima semana, sino el martes de la semana siguiente, pues para que nos vayamos proyectando, no es que los tome por sorpresa. ¿Sí? Inge, ¿cuál es la semana del Expo Integrador? La del 16, si no estoy mal. 16, 17 y 18. O sea, de hoy en 8. ¿De hoy en 8? Bueno. ¿Y va a haber clase? No, la prioridad es participar en Expo Integrador. No fue la indicación que nos llegó desde Decanatura. Martes y jueves, o sea, no habría clase. Nos toca evaluarlo a ver. Listo, sí. ¿Y ya saben cuáles son los horarios? ¿O ¿De todavía Expo no? Integrador? Sí, Sí, yo señor. tengo por ahí unos horarios de Expo Integrador. Que los haré, pues bueno, no sé si ya me los confirman, se los haré llegar. Vale, ingeniero. Bueno. Bueno, señores. Inge, Señor, qué pena, yo le podría robar unos 5 minuticos al finalizar, es que tengo una pregunta al proyecto. ok, listo. Adelante. Listo, Inge. ¿Le podría compartir? Sí.